Le damos la bienvenida, doctor Andrés Rosendo. Un gusto tenerlo esta mañana en este Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Entonces, le damos la bienvenida, doctor. Un gusto y adelante. Muy bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la gran convocatoria que este Congreso ha tenido y también especialmente a México por los avances que están logrando con la implementación de la iniciativa HEARTS en su país. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. El objetivo de esta charla era hablar un poco sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular y de alguna manera cómo abordarlo. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, tenemos que tener claro a qué nos referimos. En esta diapositiva ustedes verán resumidos los factores de riesgo tradicionales y los más importantes, los de mayor peso en la ocurrencia de enfermedad cardiovascular, entendiendo también que hay una elevada correlación entre la mayoría de ellos. Sin embargo, cuando analizamos el peso de cada uno de estos factores de riesgo en términos de fracción atribuible de riesgo para enfermedades cardiovasculares en general y para morirse a causa de una enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial lidera las estadísticas. ¿Y por qué? Bueno, porque la hipertensión arterial es un fenómeno que está detrás y se constituye en el principal factor de riesgo de todas estas enfermedades que ustedes ven aquí, no solamente la enfermedad coronaria, estable, inestable, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular en su forma hemorrágica o isquémica, sino también la enfermedad vascular periférica de miembros inferiores, las enfermedades de la aorta, la insuficiencia cardíaca, eh, secundaria a sobrecarga de presión o de volumen, la insuficiencia renal crónica, arritmias como la fibrilación auricular, que a su vez repercuten en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y embolia periférica, e incluso la demencia. La demencia vascular multiinfarto es la principal causa de deterioro cognitivo a nivel mundial y la hipertensión arterial es su principal factor de riesgo. Y lo segundo que tenemos para decir respecto de la hipertensión arterial es que es el factor de riesgo más prevalente. Aquí ustedes podrán observar la prevalencia de hipertensión arterial en población adulta, considerando un punto de corte de 140 con 90, y podrán observar que la gran mayoría de los países está muy por encima del 30%. Es decir que más o menos 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión arterial y obviamente dependiendo del segmento, del grupo etario que consideremos, estas prevalencias van a modificarse debido a que por encima de los 65 años la prevalencia supera ampliamente el 70% y por encima de los 80 años es prácticamente la regla. Lo bueno es que tenemos muchas cosas para hacer con la hipertensión arterial. Hay evidencia de que medidas de estilo de vida, como las que ustedes pueden ver aquí, tienen un impacto en la reducción de la presión arterial y obviamente el tratamiento farmacológico, que además de reducir los valores de presión arterial, ha demostrado de manera consistente reducir la enfermedad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. Con esto, ¿cómo son los resultados? Bueno, ustedes lo podrán ver aquí. Esta es la clásica cascada de la hipertensión arterial, donde podrán ver todos los países de la región de las Américas y la estratificación por sexo, entre hombres y mujeres. En la barra roja están aquellos hipertensos que no se encuentran diagnosticados, es decir, la brecha diagnóstica. La barra rojo más claro son aquellos hipertensos que, por más de ser conscientes de su condición, por más de estar diagnosticados, no reciben tratamiento farmacológico. En la barra verde clarita es
la proporción de hipertensos diagnosticados que acceden al tratamiento, pero que pese a ese tratamiento no logran alcanzar y sostener en el tiempo valores de presión arterial por debajo de 140/90, y finalmente esa barra verde oscuro es el objetivo al que nosotros debemos aspirar y representa a aquellos pacientes que han recibido un diagnóstico, han recibido un tratamiento, ese tratamiento es apropiado y ha logrado alcanzar y mantener en el tiempo valores de presión arterial por debajo de 140/90. Ustedes podrán observar en este gráfico que la situación en torno al diagnóstico y control de la hipertensión arterial es muy dispar en todos los países de la región, pero que en el mejor de los casos, por ejemplo, Canadá, apenas supera el 50%. Es decir, que las brechas que tenemos son enormes. Y esta realidad en torno a la hipertensión arterial explica por qué los dramáticos descensos en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que se han observado en los últimos 20 años, se están enlenteciendo. La última década estamos viendo un cambio en esa pendiente de descenso, y incluso hasta el año 2017 la mayor parte de los países de la región estaban con descensos progresivos de las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares año tras año, pero del 2010 al 2017 lo que observamos es un corrimiento hacia el cero, o incluso muchos países han revertido esta tendencia y han empezado a darse la vuelta, es decir, a incrementar año tras año las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? Hablamos de que sobre todo 4, pero podemos también incluir a la demencia, porque sabemos que la demencia vascular es una de las causas más frecuentes de deterioro cognitivo. Pero si quitamos el tema de la demencia por el hecho de que hay otras causas de demencia y nos centramos básicamente en la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y la enfermedad hipertensiva en términos generales, 4 de las 10 principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles y de discapacidad por estas causas son las enfermedades cardiovasculares, y la hipertensión arterial es su principal factor de riesgo. De hecho, las dos primeras, la enfermedad isquémica del corazón y el stroke, ustedes podrán ver el impacto que tiene en términos relativos respecto del resto de las causas. Entonces, si tenemos un factor de riesgo que está totalmente fuera de control, con prevalencias crecientes, y que está detrás de las principales causas de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, menudo favor le estamos haciendo al objetivo que todos los países del mundo han comprometido en el ámbito de las Naciones Unidas, de reducir un 30% la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares para el año 2030. Estos puntos que ustedes ven aquí en la parte derecha de la pantalla del gráfico, estos puntos son los objetivos trazados a alcanzar. Y estas líneas son las trayectorias estimadas de seguir haciendo las cosas como lo venimos haciendo hasta el momento. Ahí ustedes pueden ver que hay una falta de correlación, es decir, que no vamos a poder cumplir con ese objetivo porque estamos lastrando un gran problema relacionado a la calidad de los cuidados en torno a la hipertensión arterial. Sin embargo, tenemos una oportunidad de oro, sabiendo que existen terapias efectivas. Si nosotros logramos incrementar los niveles de control poblacional de la hipertensión arterial, por cada incremento porcentual vamos a esperar casi 3% de descenso en la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y casi 2,5% de descenso en la mortalidad por accidente cerebrovascular. Solamente por cada 1%. Imagínense si nosotros trabajamos para incrementar esto un 10% o un 15%.
el impacto sería tremendo. Esta correlación proviene de un estudio que analizó todas las muertes de los países de la región de las Américas en los últimos 20 años y las correlacionó con las estadísticas de control de hipertensión arterial a nivel poblacional, y está disponible esta herramienta interactiva en la página de la Organización Panamericana de la Salud, donde cada uno de ustedes puede ingresar, puede ver los datos e incluso puede simular cuál sería el impacto de mejorar estas cifras. Para que se den una idea, yo he hecho este ejercicio sin tomar ningún país en particular, simplemente tomando toda la región de las Américas. Si trazamos una meta en cascada que tenga los siguientes objetivos: diagnosticar al menos al 80% de los hipertensos, es decir, 8 de cada 10 hipertensos tenerlos diagnosticados. Tratar al menos al 80% de esos que hemos diagnosticado y controlar al menos al 80% de esos que estamos tratando. Eso duplicaría la proporción de hipertensos controlados, la pasaría de aproximadamente un 25% a un 50%. Es cierto, ustedes dirán, pero todavía tenemos una brecha tremenda por delante. Tenemos que controlar el 50% restante. Ok, pero para hacer esto, para trazar esta meta, si se quiere, conservadora, que no lo es tanto, estaríamos salvando casi 420.000 muertes, solamente considerando muertes. Sabemos que por cada evento fatal existen 5 eventos no fatales, es decir, que por cada muerte que nosotros vamos a estar evitando, hay además una ganancia en reducción de 5 eventos no fatales, es decir, pacientes que hacen un infarto de miocardio o que hacen un accidente cerebrovascular y quedan secuelados con insuficiencia cardíaca, con hemiplejías, que necesitan un trasplante. Vamos a estar ahorrándonos entonces 5 eventos no fatales por cada muerte. Así que multipliquen esta cifra y van a ver el impacto que una política poblacional podría tener en este sentido. Ahora bien, conociendo toda esta situación, ¿cómo se explica que haya una brecha de implementación tan grande? Tenemos un muy buen recurso humano en el mundo y particularmente en la región. Hoy en día los médicos, los enfermeros, el personal de farmacia, los trabajadores comunitarios, técnicos sanitarios, nunca han tenido más acceso a la información y mejor formación que en estos últimos 20 años. Confiamos en lo que sabemos hacer. No, la medicina ya no es más ese arte vinculado al oscurantismo, a la magia, sino que se basa en evidencias científicas. Tenemos avances tecnológicos que son abrumadores y toneladas, como les comentaba, de evidencia científica resumida en guías de práctica clínica, en protocolos, etc. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es sobre el sistema de salud. ¿Es sostenible lo que estamos haciendo con nuestro sistema de salud? Si nosotros cada vez que hablamos de enfermedades cardiovasculares nos centramos en aspectos que son importantes, como por ejemplo si es mejor una angioplastia o aplicar un trombolítico en un paciente con infarto, qué tipo de stent tenemos que poner, que si estén con drogas, que si estén sin drogas, que si hacemos trombólisis del accidente cerebrovascular isquémico, o hacemos trombectomía mecánica, o hacemos ambos, o tenemos si el ticagrelor es mejor que el clopidogrel. Por otro lado, los dispositivos, los resincronizadores, los avances tremendos que ha habido en trasplante, eso es importantísimo. Pero si el bote se nos hunde por la hipertensión arterial, si nosotros no atacamos el problema de raíz, el barco se va a hundir de todas maneras, y por más de que invirtamos ingentes cantidades de dinero en correr a los problemas de atrás y en tratar las complicaciones en vez de prevenirlas. Ahora, vinculados estrictamente al control de la hipertensión arterial, ¿cómo funciona el sistema de salud? Bueno, si nosotros tenemos en el mundo casi 4.100 millones de personas con valores de presión arterial elevadas, aquí incluyo
hipertensos e incluyo pacientes con prehipertensión, es decir, con valores de presión arterial sistólica mayores a 120. Casi la mitad de la población mundial. Y nosotros lo que hacemos es, en el mejor de los casos, que el paciente sea diagnosticado, lo mandamos al cardiólogo, lo mandamos al neurólogo, lo mandamos al nefrólogo, lo mandamos al hipertensólogo. Bueno, no hay quien dé abasto y pueda atender correctamente esta demanda. Incluso voy un poco más allá en algo que voy a retomar ahora en unos minutos. Incluso si esto lo vieran solamente los médicos, por más de que sean médicos clínicos, internistas, médicos generales, médicos de familia, el embudo no se hace mucho más grande, no se resuelve, porque esto es un problema en el cual debe estar implicado todo el equipo de salud. Y muchos dirán, bueno, la hipertensión arterial es un problema resuelto, al que la ciencia ya ha dado respuesta. Tenemos ahí un montón de medicamentos, sabemos que los medicamentos son seguros, bajan la presión arterial y cada año renovamos nuestras guías, hacemos guías en hipertensión arterial. ¿Y dónde están las guías? Bueno, ahí están las guías. No hay país en el mundo que no tenga una guía de hipertensión arterial. Es más, la mayoría tiene 2 o más guías, incluidos Estados Unidos, incluido Canadá, incluido Europa y muchos países de la región. Que la guía de la Sociedad de Cardiología, que la guía de los nefrólogos, que la guía de los médicos generales, que la guía del ministerio. Pero las guías son documentos extensos, de 200 páginas, metodológicamente muy robustos, resumen y analizan críticamente la evidencia, la ponen en el contexto de un país, pero no sirven como herramientas de implementación, porque al final del día yo no sé qué darle a mi paciente, no sé cómo seguirlo, no sé cada cuánto debo estratificar su riesgo cardiovascular. Y además, hacemos guías como quien tira un mensaje en una botella al mar. Nunca estamos mirando cómo nos va. Muchos de ustedes trabajarán en centros de salud, entonces yo les hago esta pregunta para llamarlos a la reflexión. ¿Cuántos hipertensos tienen dentro de su centro de salud? ¿Qué tratamiento están recibiendo sus hipertensos? ¿Cuántas consultas al año tienen? ¿Cuántos de esos hipertensos están controlados? ¿Cuántos de esos hipertensos son de alto riesgo cardiovascular? Seguramente la mayoría no pueda responder fácilmente estas preguntas porque no hay conciencia de que registrar las variables clínicas es sumamente importante para poder mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Y imagino que a muchos de ustedes les gustará el cine, les gustará las series de Netflix. Es por eso que, para continuar con la presentación, vamos a presentar la última novedad, la serie que se está llevando todas las miradas, las mejores críticas y que está ganando todos los premios. ¿Cuál es su título? Anclados en discusiones estériles. Aquí les traigo el resumen del episodio 1. ¿Qué antihipertensivo es mejor? Pues aquí los tienen. Tenemos tiacidas, hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida, beta bloqueantes de todos los colores, inhibidora de enzima convertidora de angiotensina, enalapril, lisinopril, ramipril, trandolapril, sofenopril, benacepril, bloqueante de los canales de calcio, amlodipina, lercanidipina, nifedipina de larga duración, antagonista de receptores de angiotensina, losartán, valsartán, telmisartán, candesartán, irbesartán. ¿Cómo baja la presión? Más o menos todo de la misma manera. En promedio, este es el efecto de la reducción de la presión arterial. Mientras nosotros nos peleamos discutiendo esto y hacemos esto con el paciente, le damos enalapril de 5 miligramos, cuando viene a control sigue con la presión alta, se lo subimos a 10, si sigue con la presión alta se lo sacamos y le damos ahora losartán. Y si no funciona con losartán, se lo sacamos y le damos amlodipina. Y discutimos a ver cuál es mejor para ese paciente, si ese paciente va a responder mejor con uno que con otro. Los hiperespecialistas en hipertensión arterial vendrán con un montón de estudios, que si la velocidad de la onda del pulso, que si la impedanciometría, que si la presión aórtica central, que si es un paciente hiperdinámico. El problema no pasa por ahí. Mientras nosotros nos perdemos en esa discusión estéril, estamos olvidando que esto que se propuso, que lo propuso Wall y Law
hace más de 20 años, y está publicado en British Medical Journal, acerca de los beneficios de la combinación de usar terapia combinada de dos fármacos, o al menos dos fármacos de diferentes grupos farmacológicos, potencia el efecto antihipertensivo sin incrementar significativamente los efectos adversos. Fíjense esto, si yo uso una dosis promedio, voy a esperar el efecto sobre la presión arterial sistólica y diastólica que les mostraba recién, más o menos 9 milímetros de mercurio de reducción. Si yo duplico la dosis de ese antihipertensivo, voy a obtener muy poco beneficio. No llego ni a 2 milímetros de mercurio adicionales de reducción de la presión arterial. Pero si yo lo combino, asocio dos medicamentos, incluso utilizando dosis bajas, o sea, dosis más bajas que estas, los efectos son aditivos, se suman. Y los efectos adversos no se incrementan en la misma proporción, porque, como ustedes podrán ver, los efectos adversos de cualquier fármaco, o de la mayoría de los fármacos, o la mayoría de los efectos adversos de la mayoría de los fármacos son dosis dependientes. Y no he tenido tiempo de agregarlos a mi presentación, pero se acaban de publicar el fin de semana resultados de los últimos estudios de ensayos clínicos aleatorizados en el Congreso Europeo de Cardiología, que incluso están probando dosis extremadamente bajas combinándola en 3 medicamentos de una sola píldora o 4 medicamentos de una sola píldora con efectos importantísimos en la reducción de la presión arterial y con cero efectos adversos, cero discontinuación por efectos adversos. Entonces hay que cambiar un poco el paradigma. Pero además, esto ya lo sabíamos, porque nosotros recogemos la evidencia de los ensayos clínicos y decimos, bueno, en los ensayos clínicos los pacientes se toman los medicamentos, le dan determinados tratamientos y alcanzan la meta de la presión arterial. Sí, pero ¿qué medicamentos usan? ¿Cuántos medicamentos en promedio se usaron en los grandes ensayos clínicos para alcanzar las metas de presión arterial? Y ustedes aquí lo ven, todos estos ensayos clínicos, 2 o más medicamentos en promedios. ¿Cuál es la realidad? La realidad de nuestra región. Este es un estudio que toma algunos países de Latinoamérica, está Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay. Número de drogas antihipertensivas de los pacientes que reciben tratamiento. 63%, más del 63% monoterapia. Seguimos dándole un solo comprimido, una sola droga y estamos pretendiendo que los pacientes se controlen con eso. Y obviamente, si bien entramos y la hipertensión arterial es la puerta de entrada por su elevada prevalencia y por la oportunidad que tenemos delante, no podemos olvidar la primera diapositiva que les mostré, que debemos analizar el riesgo cardiovascular de manera integral y considerar otros factores de riesgo. Como podrán ver ustedes en esta diapositiva, a igual valor de presión arterial, ya sea por debajo de 135, que sería un paciente con prehipertensión, o por encima de 155 de sistólica, que sería un hipertenso con todas las letras, tener diabetes incrementa significativamente el riesgo de morirse por una enfermedad cardiovascular. Y si esa diabetes, como vemos aquí en las barras negras, las barras más oscuras, azul oscuro, no está controlada, es decir, que la hemoglobina glicosilada está por encima del 9%, aún peor. Por lo tanto, tenemos que diagnosticar y tratar correctamente a los pacientes con hipertensión arterial para controlar sus valores de presión arterial, porque si bajamos la presión arterial, incluso en el peor de los casos, que no hagamos nada con la diabetes, vamos a reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular, pero si además logramos un adecuado control y manejo del riesgo cardiovascular integral, vamos a obtener descensos mucho más significativos, impacto mucho más importante. Lo mismo cuando analizamos el riesgo cardiovascular estimado, tomando en consideración todos los factores de riesgo, o cuando vemos el impacto de reducir el colesterol LDL utilizando estatinas. Va a ser mucho más elevado, mucho más importante en aquellos pacientes que sean de alto riesgo. Entonces, ya que estamos hablando del riesgo, los introduzco al episodio 2 de esta nueva serie de Netflix, o también está en Amazon Prime, en todas las plataformas que a ustedes les guste, que el título de este segundo episodio es
cuál es el mejor score de riesgo cardiovascular. Y scores de riesgo cardiovascular tenemos para hacer dulce. De hecho, hace poco se acaba de publicar uno nuevo, que no lo puse en esta diapositiva, pero tenemos el clásico de Framingham para enfermedad cardiovascular. Tenemos un Framingham específico para enfermedad isquémica del corazón. Tenemos el score de la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos el score del American College of Cardiology y el American Heart Association. Tenemos otros scores, el score de OMS, scores británicos, el Curris Score. Y sin embargo, si yo les digo que tomando la base de datos del score de Framingham, yo elimino todas las variables y solamente me quedo con la edad y corro un modelo univariado o bivariado, si se quiere, es decir, voy a ver el impacto que tiene la edad en el riesgo de enfermedad cardiovascular. El área bajo la curva de la capacidad predictiva de mi modelo de riesgo es de 0,70. Cuando, incluyendo todos los factores de riesgo, lo subo solamente a 0,77. Es decir, que si yo hiciera algo muy grosero a nivel poblacional y solamente indicara determinados tratamientos considerando únicamente la edad, estaría teniendo un impacto tremendo y muchísimo más elevado que el que nosotros estamos teniendo. Con esto no digo que no debamos utilizar los modelos de riesgo. El punto está en que lo más importante a la hora de identificar el riesgo lo tenemos de manera muy evidente delante de nuestros ojos y con 3 simples preguntas sin utilizar ninguna tabla de riesgo, ningún calculador, ni nada que se le parezca. 3 simples preguntas. ¿Usted ha tenido un infarto, está internado por dolor de pecho, tuvo un stent, le pusieron un stent en la coronaria o tuvo alguna vez una parálisis, una hemiparesia, un accidente isquémico transitorio, un stroke, o tiene enfermedad renal crónica, tiene un análisis de orina con microalbuminuria, o tiene los valores de creatinina un poco elevados, o es diabético? Cualquiera de estas 3 preguntas, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular establecida, que se responda de manera afirmativa o que tengamos una evidencia en un análisis clínico, en una ecografía de carótidas, que el paciente tiene ateromatosis establecida, automáticamente clasifica a ese paciente como de alto riesgo, porque tiene daño de órgano blanco y no necesitamos saber nada más. Y ese paciente tiene que tener metas más intensivas de control de presión arterial y tratamiento coadyuvante con estatinas. ¿Qué es lo que pasa en la región? Esta es la región, es un análisis global, mundial de OMS. Aquí les marqué la región de las Américas, donde podemos observar que en más del 70% de los centros de atención primaria de salud, el riesgo cardiovascular o no se estima, no se registra, no está en nuestro radar, o se lo hace en menos del 25% de los pacientes. Esta es la realidad. En los congresos, a discutir si un modelo de estratificación de riesgo tiene 0,01 punto más de área bajo la curva ROC que el otro, o si calibra mejor el H que el J, y sin embargo se nos pasan por delante de nuestras narices los pacientes de alto riesgo cardiovascular, que lo son de manera tan obvia y que los estamos privando de intervenciones efectivas. Y el otro capítulo de esta serie es Anclados en discusiones estériles, se titula La hipertensión solo debe ser tratada por médicos. ¿Y por qué? Tradicionalmente los tratamientos de todas las enfermedades han estado en cabeza del médico, pero con el advenimiento y la explosión que tenemos en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles y además el envejecimiento poblacional que va a estresar al máximo la carga de trabajo de nuestros sistemas de salud, aquí no hay médico que resuelva esto de manera individual. Necesitamos un abordaje basado en equipo. ¿Y saben por qué? No solamente por la sobrecarga de trabajo que va generando ese embudo en el sistema de salud, sino porque las estrategias de trabajo en equipo, incluso donde los trabajadores no médicos, es decir, personal de farmacia, enfermeros, intensifican la medicación antihipertensiva en un paciente que no ha alcanzado el control, siguiendo un protocolo y bajo la supervisión de un sistema que
favorezca esa práctica, es mejor en términos de reducción de la presión arterial sistólica y diastólica que el resto de las intervenciones. Y no solamente eso, el año pasado se publicó en Lancet, hace ya un año de esto, un ensayo clínico muy bien diseñado, un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados, para probar esta hipótesis de si el abordaje basado en el equipo de salud, con un rol muy preponderante, los trabajadores comunitarios no médicos, siguiendo un protocolo, podía tener un impacto no solamente en reducir la presión arterial, sino en reducir la carga de enfermedad cardiovascular y la mortalidad. En este estudio lo que hicieron fue aleatorizar casi 34.000 pacientes. Lo que aleatorizaron ellos fueron centros de salud en diferentes localidades. Unas seguían con el cuidado habitual de toda la vida, lo que hacemos nosotros en nuestros centros de salud, y los otros implementaban una estrategia que no es ni más ni nada menos que la estrategia que propone Hartz, es decir, tener un diagnóstico apropiado con tensiómetros, con manómetros automáticos clínicamente validados, tener un protocolo estandarizado de tratamiento que pueda ser seguido por trabajadores no comunitarios, no profesionales, perdón, no médicos, ya sea profesionales o no profesionales. En este caso de este estudio fueron no profesionales incluso, o sea, estamos hablando que en este contexto, en este estudio, que lo hayan hecho enfermeros sería un lujo. Aquí ni siquiera eran trabajadores profesionales, estamos hablando de trabajadores comunitarios de salud de la propia comunidad, técnicos sanitarios. Obviamente una estrategia de capacitación, garantía de acceso a medicamentos y a los medicamentos que están en ese protocolo y en combinaciones a dosis fija para potenciar los efectos de la terapia combinada, para mejorar la adherencia terapéutica al reducir el número de comprimidos y obviamente tener un sistema de monitoreo para saber cómo nos está yendo, para poder identificar nuestros errores y poder corregirlos a tiempo. El punto final, como les comenté, eran eventos duros. ¿Qué es lo que observaron? Dramática reducción de los valores de presión arterial en el grupo intervención, en el grupo que implementó una estrategia como Hartz. 23 milímetros de mercurio de descenso de diferencia en la presión arterial sistólica, casi 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Y por lo que yo les dije hasta el momento, ustedes imaginarán que si la presión arterial tiene tanto peso en la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares y yo genero este descenso tan marcado de los valores de presión arterial, esto tuvo que haber impactado sí o sí en los eventos. Y justamente es lo que sucedió. El punto final combinado de eventos cardiovasculares y mortalidad se redujo un 33% entre ambos grupos. Pero además, todos los eventos cardiovasculares, todos sus componentes por separado también tuvieron una reducción significativa. 23% menos de riesgo de infarto, 34% menos de riesgo de accidente cerebrovascular. Ahí está mal, no es 15%, es casi 50% de reducción de insuficiencia cardíaca, 30% de reducción de mortalidad de causa cardiovascular y 15% de reducción de mortalidad por todas las causas. El mes que se publica ese estudio, el profesor Paul Walton, que es el presidente de la World Hypertension League, en su editorial, dice esta frase: nuestro modelo de cuidados tradicionales centrados en el médico ha fracasado miserablemente. A buen entendedor, pocas palabras. Por lo tanto, nosotros podemos ver esto con otros ojos. Si tenemos 4 de cada 10 adultos con hipertensión arterial y nos metemos en este embudo que es el sistema de salud y al final lo que obtenemos es que uno no se diagnostica, otro se diagnostica pero no se trata, otro se diagnostica, se trata pero no se controla y solamente uno está adecuadamente tratado y controlado, podemos ver lo mismo, esta cascada de hipertensión pero con otros ojos. Porque aquí tenemos una brecha de acceso, es decir, si no tenemos la capacidad, los recursos humanos, los equipos para medir la presión arterial, las estrategias apropiadas, no vamos a poder darle acceso a los servicios de salud a esa población porque no los vamos a poder diagnosticar. Y si además no tenemos los medicamentos, no vamos a poder darle acceso a esos medicamentos. Y por otro lado tenemos una brecha de calidad, porque si nosotros
dejáramos de lado los que no están hoy en día bajo cobertura y solamente nos concentráramos en los que hoy asisten a nuestros centros de salud. ¿Cómo está esa población? Bueno, lo que dicen las estadísticas es que la mitad no está controlada. ¿Y qué podemos hacer para eso? Nosotros podemos mejorar los tratamientos, combatir la inercia terapéutica, mejorar el seguimiento, mejorar la estratificación de riesgo. Tenemos que atender esas brechas. Y HEARTS es un modelo eh, que busca revolucionar los servicios de salud en contraposición del modelo tradicional, que está basado en la atención primaria, que está centrado en el equipo de salud con una fuerte transferencia de competencias hacia los enfermeros, hacia el personal de farmacia, que tiene un enfoque estandarizado, con una vía clínica que contiene un protocolo de tratamiento estandarizado y que tiene todo un sistema para monitorear la implementación. Y este es el principal instrumento de implementación de HEARTS. Imagino que ustedes, muchos de ustedes, lo tendrán muy conocido porque hoy en día HEARTS se está implementando en más de 30 países de la región de las Américas. Este es el modelo prototípico de la vía clínica de HEARTS, que tiene 3 pasos. Un paso A relacionado con el diagnóstico, donde nos invita a hacer una estrategia de rastreo muy agresiva. No podemos perder oportunidad para medirle la presión arterial a todos los adultos y en todas las consultas, utilizando equipos apropiados que nos midan correctamente esos valores de presión arterial y no equipos que nos den cualquier valor, y un protocolo estandarizado para que lo podamos hacer en las condiciones apropiadas. Un paso B que nos invita a estimar el riesgo cardiovascular con esas tres primeras preguntas que les mencioné hace un rato. Y si ese paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida, no tiene daño de órgano blanco a nivel renal, no es diabético, bueno, ahí podemos aplicar un modelo. El modelo de OMS es el que está en la calculadora de riesgo de HEARTS, para poder clasificar a ese paciente de una manera más apropiada. Y luego iniciar el tratamiento inmediatamente, sin demoras. No podemos decirle al paciente, bueno, vaya y coma pescado, camine, baje de peso, vuelva en 6 meses. Porque en 6 meses la mitad no vuelve, otro porcentaje se infartó en el medio o hizo una muerte súbita. Y cuando vuelven, ¿nosotros qué hacemos? Retamos al paciente, porque no cumple las recomendaciones de estilo de vida, y en vez de iniciar tratamiento, otra vez lo mandamos 6 meses a hacer lo que no va a hacer, o le ponemos monoterapia y así nos va. Los umbrales para iniciar hipertensión arterial están muy claramente establecidos acá, basados en las recomendaciones de las guías, lo mismo que las metas de control y lo mismo que la terapia adyuvante, que es sumamente sencilla. Aquí no podemos marearnos con los colores. Los colores están bien para el semáforo, pero para la estimación de riesgo, a los fines prácticos, tenemos dos poblaciones. O el paciente tiene alto riesgo o el paciente no tiene alto riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo, puede ser que sea porque tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, que es un tipo de enfermedad cardiovascular, es decir, tuvo un infarto, tiene una estrella coronaria, tuvo una ACV, o no la tiene. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, estatinas de alta intensidad, aspirina en bajas dosis. Si es un paciente de alto riesgo, por ejemplo, por ser diabético, pero no le ha pasado nada todavía, no debemos administrar aspirina y debemos usar estatinas en una dosis de intensidad moderada. Y finalmente, el protocolo de tratamiento de la hipertensión arterial, donde las medidas no farmacológicas deben estar presentes siempre y no ser algo que se indica al inicio y luego se descarta. Y el tratamiento farmacológico tiene que ir en un primer momento. Aquí solamente hay una combinación a modo de ejemplo, pero puede ser valsartán con amlodipina, losartán con hidroclorotiazida, la que sea, la que el país pueda tener. En un solo comprimido, ideal. No tenemos en un solo comprimido 2 comprimidos por separado, pero hay que combinar de inicio, empezando con el 50% de las dosis máximas. Tenemos que citar al paciente en un mes, no podemos dejarlo a la buena de Dios. Tenemos que saber si ese paciente va a volver o no va a volver. Si está controlado, se queda con lo que está. Si no está controlado, se progresa el tratamiento de esta manera. Se duplica las dosis, luego se agrega un tercer fármaco y luego se aumenta ese tercer fármaco a dosis máxima, y con esto podemos controlar al 90% de los hipertensos. El 10% restante, el paciente complicado, el paciente que tiene
una estenosis del tronco de la coronaria y están viendo si la angioplastia o si lo operan, el viejito que se marea, le baja la presión y se cae y se fracturó la cadera, son las excepciones. Se los mandamos al especialista. Para eso tenemos médicos especialistas que se entretengan con ese paciente, pero la gran mayoría de los pacientes hipertensos pueden ser bien manejados en la atención primaria de salud con una vía clínica como esta. Intervalos de seguimiento en pacientes que alcanzaron el control. Implementar medidas para que ese paciente pueda recibir los medicamentos que cubran 3 meses de tratamiento. Un paciente hipertenso va a ser hipertenso toda su vida, 20, 30 años, 40 años. No podemos hacerlo ir al centro de salud cada 15 días para darle un blister con 10 comprimidos. Obviamente, esto es responsabilidad de quien gestiona los servicios de salud, de que tienen que abastecer adecuadamente las farmacias. Pero la responsabilidad también está en la gestión de los centros de salud, que tienen que conocer a su población para poder hacer las demandas necesarias de stock de medicamentos que cubran 3 meses de tratamiento. Y la vacunación, que es una estrategia de prevención cardiovascular importantísima y que muchas veces se pasa por alto, y que la epidemia de COVID, la pandemia de COVID, dejó al descubierto. ¿Quiénes se complicaban y quiénes se morían por COVID? No se morían los jóvenes de 20 años deportistas, se morían los diabéticos, los obesos, los pacientes con antecedentes cardiovasculares, los enfermos renales crónicos en diálisis. Con la gripe pasa lo mismo. Si uno es joven y sano, tiene una gripe, 3 días en cama, se fue la gripe. Si uno tiene alguno de estos problemas, se complica y se puede morir. De hecho, la principal causa de mortalidad por gripe no son las complicaciones respiratorias, sino las complicaciones vasculares, el infarto. Y lo mismo pasa con el neumococo. Y sabemos que la vacunación para estas condiciones disminuye el riesgo de mortalidad y complicaciones cardiovasculares. La vía clínica de Hertz ha sido adoptada y adaptada por los países de la región y se está convirtiendo en un estándar y es nuestra responsabilidad empezar a implementarla. ¿El modelo funciona? Sí que funciona. Lo vimos en este estudio publicado en Lancet. Este es otro estudio de nuestra región, hecho en Chile, utilizando este protocolo de tratamiento estandarizado. Lo que podemos ver en la línea azul, este abordaje genera una reducción más rápida y más sostenida en el tiempo de los valores de presión arterial, es decir, el número de pacientes con hipertensión cae significativamente y la persistencia en el tratamiento, la adherencia del paciente es mucho más alta que en el cuidado tradicional donde mes a mes, semana a semana, los pacientes van abandonando su tratamiento por diferentes causas. La vía clínica, entonces, es el puntal fundamental para la implementación de Hertz y es un motor para la mejora de la calidad, no solamente como un instrumento clínico, sino desde una perspectiva de salud pública y desde una perspectiva comunitaria. Siempre decimos medicina centrada en el paciente, cuidados centrados en el paciente, pacientes empoderados. ¿Cómo va a empoderarse un paciente si no sabe qué derechos le corresponde en términos de la gestión de su riesgo cardiovascular? Ahora, si yo pongo esa misma vía clínica en las salas de espera de los centros de salud, un paciente hipertenso podrá ver dónde está respecto a su tratamiento, podrá ver que si no alcanza la meta de control que dice ahí, se le va a subir la medicación en esa determinada dosis, podrá ver que si tuvo un infarto es un paciente de alto riesgo y no le están dando estatinas, ¿por qué no le están dando estatinas? Entonces, si nosotros queremos un modelo de atención de enfermedades crónicas en serio, tenemos que incorporar una perspectiva de cuidados basados en derechos. Así que nada más por el momento, quedo abierto a preguntas. Esta es una foto que tomamos con muchos de los que hacemos Hertz en la región, en nuestro taller que tuvimos en Ecuador el año pasado. Así que complacido de compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias, doctor. Digo, bastante completo la información sobre esta estrategia de GAP y bastante interesante, sobre todo para países como México, ¿no? Y algunos otros de América Latina, que sin duda esta herramienta puede ser muy funcional y mejorar el impacto que se tienen de otras estrategias que pueden estar adyacentes a este tipo
de trabajos que se están desarrollando. Vamos a ver algunas preguntas, tenemos un poco de tiempo. Nos dicen, ¿cuáles son las actividades físicas recomendadas en los cambios del estilo de vida y durante cuánto tiempo a la semana tendrían que estarse haciendo, recomendando? Sí, respecto a la actividad física, lo que hay que tener en cuenta es que cualquier tipo de actividad física es mejor que no hacer actividad física. Y aquí hablamos de que existe evidencia de que incluso interrumpir el comportamiento sedentario, es decir, si yo tengo un trabajo que estoy todo el día sentado, tratar de cada 2 horas moverme, levantarme, ir a hacer algo, subir una escalera, eso ya tiene un impacto en valores de presión arterial y en reducción del riesgo cardiovascular. En la medida de que uno incremente ese grado de actividad, pues el impacto va a ser mayor. Las recomendaciones de las guías siempre dicen, bueno, al menos 30 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada, al menos 3 veces a la semana, pero tenemos que simplificar el mensaje. Que el paciente haga toda la actividad física que pueda y no, esto no implica tener que ir a hacer un deporte. Esto implica que si viaja en bus al trabajo y llega con un poquito de tiempo, se baje 2 paradas antes y camine ese medio kilómetro hasta llegar. Que si puede elegir en un centro comercial subir por una escalera mecánica, elija una escalera tradicional. Cualquier tipo de actividad física contribuye a que la salud en términos generales mejore. Bien, seguimos con otra pregunta, doctor. Nos dice, ¿cómo saber si los dispositivos automáticos de medición de la presión arterial son adecuados para su uso, ya que existen muchos en el mercado? Muy bien. Bien, en primer lugar, esto debería ser responsabilidad de los países. Y nosotros estamos trabajando desde HARTS para que mejoren las regulaciones y no se permita la venta de dispositivos que no son precisos, porque se pone mucho en juego. Imagínense el sobrediagnóstico y de estar dándole tratamiento a un paciente que no es hipertenso, o peor, el subdiagnóstico y estar diciéndole a un paciente que tiene la presión normal cuando en realidad está hipertenso y tiene esa espada de Damocles sobre la cabeza y no lo sabe. Entonces, la responsabilidad primaria es de los países, los marcos regulatorios aún son débiles y, como bien el colega pregunta, se vende en la región prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo defendernos ante esta situación? ¿Cómo saber si un manómetro está adecuadamente validado o no? Existen bases de datos públicas en la web, que están en nuestra página web, ahí las pueden consultar, donde cualquiera puede ingresar y buscar por marca y por modelo y ver si ese manómetro en particular cuenta o no con pruebas de validación clínica satisfactorias. No nos podemos dejar llevar por la marca, porque incluso la marca líder de manómetros automáticos a nivel mundial apenas tiene el 50% de sus equipos validados y vende el otro 50% sin estudios de validación clínica ni de equivalencia que lo sustenten. Y además, los mercados donde vende sus equipos son fundamentalmente América y Asia. América, África y Asia. Es decir, que ahí tenemos que tener cuidado. No es cierto que estos equipos validados sean más costosos que los no validados. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la región. Muchos países han avanzado en ministerios de salud, en compras públicas de equipos automáticos validados y los han pagado a un precio muy competitivo. Incluso el Fondo Estratégico de Recursos de la OPS tiene en su portfolio un dispositivo de medición de la presión arterial automático validado que está a disposición de las compras de los países, de los ministerios de salud, a un precio mucho más bajo que el de mercado. Así que existen este tipo de mecanismos. Muchas gracias, doctor. También nos comentan qué función juega la falta de consumo de agua, la falta de actividad física, sedentarismo, la mala alimentación, el abuso de bebidas azucaradas en las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera. Ya que hemos escuchado el rol de los medicamentos, pero no de este tipo de actividades. Uh-huh. Sí, obviamente la hipertensión arterial, la prevalencia de la hipertensión arterial está en aumento por 2 factores. El primero es la epidemia de obesidad y el segundo es el envejecimiento poblacional. Contra el envejecimiento poblacional todavía no tenemos mucho que hacer.
sea, todos envejecemos, nos salen canas, se nos arruga la piel, se nos endurecen las arterias, nos sube la presión y nos vamos a morir. Eso es una verdad incuestionable. Pero sí podemos hacer mucho para combatir la epidemia de obesidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿el impacto de reducir drásticamente la prevalencia de obesidad, de cortar las bebidas azucaradas, el consumo de sal, tendría un impacto en los eventos cardiovasculares, en los valores de presión arterial? La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es el nivel de implementación de una política en ese sentido? Y ahí está el gran punto de confusión. Si nosotros entendemos que el nivel de implementación es con un paciente individual, en un consultorio, donde tenemos 5 minutos para explicarle y para decirle al paciente que cambie hábitos de vida, que probablemente no pueda cambiar por su entorno, porque vive en un barrio inseguro, que no puede salir a hacer actividad física, o porque toma Coca-Cola, porque el agua de su región no es potable, eh, eh, o le decimos que coma sin sal y el 80% del sodio que ingiere viene en alimentos procesados y ultraprocesados, porque se usa como conservante, y esa gente compra eso porque es lo más barato, entonces vamos a fracasar. El nivel de implementación efectivo de ese tipo de políticas, al igual que pasa con el tabaquismo, la prevalencia del tabaquismo, no bajó porque los médicos le dijeran a los pacientes que dejaran de fumar. Bajó cuando el Estado puso regulaciones que incrementaran el precio de los cigarrillos mediante impuestos, que prohibieran fumar en ambientes cerrados, que avanzaran en etiquetado de advertencia, que avanzaran en empaquetados genéricos, como tiene, por ejemplo, Uruguay, donde todos los cigarrillos son iguales, nada de colorines, ni de camellos felices, ni nada de eso. Lo mismo va a pasar con las bebidas azucaradas. Yo sé que México ha trabajado mucho en esto, con impuestos a las bebidas azucaradas, con la prohibición de que esto se venda en los colegios. Muchos países de la región también tienen leyes de etiquetado frontal de alimentos. Va por ese lado. Pero si nosotros queremos ser efectivos con nuestros pacientes que ya tienen la obesidad, que ya tienen la hipertensión, que muchos de esos ya tienen daño de órgano blanco, tenemos que darle medicamentos, no podemos perder el tiempo porque ese paciente se nos va a morir o va a ser un evento en el corto plazo. También nos comentan, doctor, si la calculadora de riesgo Hertz es a partir de 40 años, ¿qué herramienta se puede utilizar en la población menor de 40 años? Y si es útil. Bien, exactamente. No solamente la calculadora de Hartz es a partir de 40 años, sino todos los modelos de riesgo son a partir de 40 años. ¿Por qué? Porque las cortes de derivación con las cuales se construye el modelo ponen siempre como criterio de inclusión edad mayor a 40, pero eso es un tema de factibilidad estadística. Como los pacientes menores a 40 años en general son de bajo riesgo, porque lo mismo que dije cuando les mostré la correlación con la edad, no hay nada que sea más beneficioso que ser joven, o sea, uno tiene menos riesgo en cuanto a enfermedad cardiovascular y muerte, ¿no? Entonces, se incluyen pacientes de más de 40 años para tener el poder estadístico suficiente con un número menor de individuos. Entonces los calculadores que derivan de esos modelos siempre ponen un punto de corte en más de 40 años. ¿Qué hacemos con los que tienen menos de 40 años? Volvemos a lo mismo. Primero, la identificación de riesgo cardiovascular grosera, que ustedes dirán, bueno, pero eso es súper fácil. Bueno, yo les digo que en la región, al año de tener un infarto, al año de tener un infarto, de haber tenido un infarto en la región de las Américas, menos del 50% de los pacientes reciben los tratamientos que tienen que recibir completos, estatina, antihipertensivo, beta-bloqueante, aspirinas, y menos del 30% al año de haber tenido un accidente cerebrovascular. Díganme ustedes si esos pacientes no son de alto riesgo. Entonces, ¿qué hacen sin medicación al año de tener el evento? Al año de tener el evento. Entonces, primero, esa clasificación de riesgo grosera. Luego, el tema del calculador. ¿Qué hacemos con los pacientes menores de 40 años? Bueno, si tenemos un paciente menor de 40 años que no tiene ninguna de estas condiciones y tenemos que usar el calculador, pongamos la edad mínima que el calculador permite. El paciente tiene 35 años, le ponemos 40. Eh, Así que esa es la recomendación. También nos comentan si consideraría útil insertar dentro del modelo de atención primaria y primer nivel de atención al médico especialista en deporte, si fuera rentable tenerlo ahí. Eh, yo no creo que sea muy costo efectivo. Esto, como todo, siempre hay que analizarlo. La atención primaria
está bien con médicos de familia bien preparados, o con médicos generalistas bien preparados, pero sobre todo con mucho personal auxiliar. Nosotros venimos de una región que siempre ha tenido un exceso de médicos en relación a su cantidad de enfermeros. Y en los últimos 30 años ha venido trabajando mucho para profesionalizar la enfermería y pasar de ser auxiliares o técnicos, asistentes de enfermería, a ser enfermeros profesionales con un título universitario y a incrementar su número. Nosotros necesitamos que eh, la atención primaria esté basada en el equipo de salud, con profesionales conexos y, si se puede, que no sean médicos. Ahí yo no tengo conflicto de interés, yo soy médico especialista en cardiología y hablándole desde donde les hablo, les digo que la evidencia muestra que si ustedes ponen un médico en este tipo de cuestiones, las cosas no salen bien, salen mejor cuando uno utiliza protocolos estandarizados y los pone en cabeza de personal de enfermería que culturalmente o farmacéuticos están mucho más acostumbrados a seguir los protocolos. El médico tiene un problema de cómo es educado. Nosotros los médicos nos educan como libres pensadores, como analíticos de la evidencia, nos dicen que la medicina es un arte y un montón de otras, eh, de otras cuestiones, pero al final eso no se traduce en mejor calidad de los cuidados. Entonces, seguir sumando médicos especialistas, yo no creo que sea la respuesta. Me parece que los médicos deportólogos por ahí son mucho más eficaces en un programa de rehabilitación cardiovascular de pacientes que tuvieron un infarto y quedaron con insuficiencia cardíaca y yo he tenido experiencia trabajando con ese tipo de pacientes y cómo un sistema de rehabilitación, un buen médico deportólogo hace que el paciente pase de no poder caminar 10 metros a correr una carrera de 3 kilómetros. Yo eso lo he visto, entonces me parece que ahí es donde está el mayor beneficio, no tanto la atención primaria. Muchas gracias, doctor. Para ir terminando, también nos comentan, ¿nos podría compartir de su conocimiento en políticas públicas exitosas en otros países para la disminución de factores de riesgo de enfermedades crónicas? Sí, las principales son las políticas de tabaco. Si uno quiere estudiar políticas públicas exitosas para disminuir factores de riesgo, tiene que mirar las políticas de tabaco. La gran mayoría de los países de la región ha visto disminuir sus tasas de tabaquismo en las últimas 2 décadas, fundamentalmente por la implementación de políticas públicas en este sentido. Uruguay, el primero, a la cabeza, porque es el país que primero empezó a implementar estas políticas y que más avanzadas las tiene. Y ahora estamos viendo el tema del etiquetado frontal de advertencia con los octógonos negros en muchos países de la región, donde todavía no hay mucha evidencia de su eficacia, salvo en el caso chileno, que de la misma manera que Uruguay fueron pioneros y ellos ya tienen resultados de su experiencia publicados, donde se observa que no solamente se redujeron el consumo de esos alimentos con advertencias, con sellos negros, sino que las propias empresas, por un tema comercial, de que ven amenazados sus márgenes, sus ventas, porque la gente no quiere esos productos, los han vuelto, los han reformulado, los han vuelto más saludables para poder bajar los niveles de los nutrientes críticos por debajo del umbral que les correspondería por el octógono y retirar sellos. Es decir, que si un alimento tenía 3, entonces yo le bajo el contenido de sodio, quito el de sodio y me quedo con 2. O sea que se ha vuelto más, le está dando forma a la industria para mejorar la calidad de los alimentos. Ahí tienen, por ejemplo, 2 ejemplos. Otros, Argentina, política con grasas trans, ha modificado el Código Alimentario, que es una ley nacional en la Argentina, poniéndole un límite al contenido de grasas trans de origen industrial en alimentos procesados. Sabemos la relación que hay entre el consumo de grasas trans y los eventos cardiovasculares. Y lo mismo con el sodio. Argentina tiene una ley nacional que pone límites al contenido de sodio en alimentos procesados. Es decir, hay muchas políticas en la región y están ampliamente disponibles para cualquiera que quiera estudiarlas. Doctor Rosende, pues muchísimas gracias. Digo, ha sido una charla muy completa. Sobre todo, digo, seguir difundiendo este tipo de estrategias donde tenemos también que ser, nos ayuda a ser eficiente el uso de los recursos, ¿no? Que siempre serán limitados y siempre se necesitarán más según los escenarios y brechas que identifiquemos en cada territorio y población.
pues le seguimos agradeciendo a todo el equipo de OPS que nos ha estado acompañando casi todos los días de este congreso. Y bueno, pues seguro que estaremos trabajando más adelante. Doctor Rosendo, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada, un buen